México tiene una tradición de pintar murales, comenzando por la civilización olmeca, en el período prehispánico y en el período colonial, con murales mayormente pintados para evangelizar y reforzar la doctrina cristiana. Muchas son las expresiones de pintura mural en la época anterior a los europeos. Esta pintura fue un arte exento de realismo, de formas sublimes, de apariencia majestuosa y misteriosa, que se reveló tanto en los divinos sensitivos razonados y complicados de las figuras de los códices y el de los adornos de los tejidos, como en el colorido brillante, luminoso y plano de la cerámica, o en las elaboradas construcciones geométricas y en la abundante riqueza ornamental de la escultura y la arquitectura. Entre 1923 y 1924 se llevaron a cabo los primeros trabajos en la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso, la fiesta del Señor de Chalma de Fernando Leal y la primera Cruz de México o el desembarco de los españoles de Ramón Alba de la Canal, y en el edificio de la Secretaría de Educación Pública Las Lavanderas de Jean Charlotte, los Santiagos de Amado de la Cueva y la alegoría de la Virgen de Guadalupe de Fermín Revueltas. Fernando Leal nació en 1896 y murió en 1964. Fue uno de los primeros pintores del movimiento muralista mexicano que comenzó en la década de 1920. Este mural encáustico muestra la realización de un ritual en el pueblo santuario de Chalma, en una fusión de ritos católicos e indígenas. Su estilo es naturalista, con simplificaciones de las formas de una manera postimpresionista. Fue uno de los primeros artistas en utilizar los temas indígenas como sujeto de los murales a larga escala, realizando durante las siguientes 3 décadas diversos de estos, como el del Anfiteatro Bolívar en la Escuela Nacional Preparatoria en 1930-1933, notable por sus escenas representativas de la vida de Simón Bolívar. Chalma es un pueblo del municipio de Malinalco, ubicado en el Estado de México. En 1545, los frailes agustinos ahí encontraron dentro de una cueva la imagen de Tezcatlipoca, llamada por los cronistas Osteteotl, dios de la cueva, la cual sustituyeron por un Cristo negro. El tema central de este mural es el sincretismo cultural, tema propio del nacionalismo mexicano. Conviven en la escena lo profano y lo religioso, con la participación de diversos personajes como danzantes, con máscaras y coloridos atuendos y penachos, niñas vestidas de blanco con coronas de flores, hombres y mujeres, y un sacerdote. El ritmo en espiral de la composición corresponde al cortejo de Quetzalcóatl, al momento en que el Cristo Negro, en la parte izquierda del mural, funge como advocación a Tezcatlipoca. A través de una enorme diversidad de personajes, Leal recorre todos los estados de ánimo del ser humano, de la inocencia al fanatismo, del adocenamiento a la voluptuosidad. Los personajes que nos dan la espalda en el primer plano nos incluyen como participantes de la escena. Todo sucede bajo la mirada del único personaje blanco del conjunto, el cura, con las manos enlazadas en oración, que mira con sarcasmo a las mujeres famélicas cubiertas por sus rebozos.
depositando ofrendas a los pies del Cristo negro y silencioso. En el mural, Leal combina historia y fantasía en la escena principal de Bolívar a caballo. A sus pies se muestra la violencia de la lucha por la libertad y presenta a indígenas quienes son musas o inspiración del héroe. Los murales fueron realizados entre 1930 y 1942, pintados al fresco, la epopeya bolivariana, 3 obras mayores y 6 paneles con imágenes de la vida de Bolívar y otros libertadores americanos. Los paneles reproducen temáticamente 2 aproximaciones históricas fundamentales: el retrato de los héroes que consumaron las independencias de las naciones americanas y 3 escenas que evocan la vida y pensamiento del libertador Simón Bolívar. Por otra parte, sintetizan 3 etapas cruciales en la historia de los pueblos latinoamericanos: la conquista española, la independencia y la penetración imperialista de los Estados Unidos de América hacia las naciones de Iberoamérica. En los muros inferiores de la parte posterior de las gradas del anfiteatro, el pintor recreó 2 momentos biográficos de Simón Bolívar: infancia y muerte. En el panel del Bolívar niño, Fernando rememora la infancia en la que éste, envuelto en una flor exuberante, se encuentra con su aya de raza negra. La América, en la parte superior, es representada por una figura femenina desnuda, desencadenada y sometida por el conquistador español. En el muro de enfrente relata la historia contemporánea. Aparece la figura de América despojada y derrotada por el marín norteamericano. La alusión a la industrialización está expuesta en el extremo superior derecho, mediante la representación de chimeneas y pozos petroleros. El reclamo de ejercer la soberanía sobre los recursos nacionales anticipa la expropiación petrolera de 1938. También en este mural plasma la muerte de Bolívar. Esta sección no fue terminada, como también quedaron inconclusas las ideas del muralista de continuar con la evocación de algunos caudillos revolucionarios contemporáneos, como son los casos de José Martí y Augusto César Sandino. En el mural central aparece la batalla de Junín, que se liberó el 6 de agosto de 1824. En las pampas cercanas al lago Junín, en la cordillera central peruana. Fue el penúltimo enfrentamiento armado entre el ejército patriota y el realista por la independencia de América del Sur. Las 5 musas mestizas que se encuentran en la parte superior simbolizan las nacionales liberadas. Al lado de las musas está personificado el espíritu de la Gran Colombia, simbolizado por un desnudo masculino, quien guía a Bolívar durante la batalla. Los retratos de los héroes latinoamericanos a los que alude Fernando Leal son: Francisco Miranda. Fue un político, militar, diplomático, escritor, humanista e ideólogo venezolano, considerado como el precursor de la emancipación americana contra el Imperio español. José Artigas. Fue un militar y estadista rioplatense que actuó durante la Guerra de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y que se destacó por ser el heraldo del federalismo en lo que hoy son Uruguay y Argentina. José María Morelos. Fue un sacerdote, militar y político novohispano que destacó como el jefe insurgente de la segunda etapa de organización en la Guerra de Independencia de México. Retrato estilizado del mismo Fernando Leal ante las playas de Acapulco, quien guía al pueblo a la liberación.
Alejandro Pétion fue un militar y político haitiano. Combatió durante las últimas fases de la revolución y fue el primer presidente de la República de Haití entre 1806 y 1818. Francisco Morazán fue un militar y político hondureño que gobernó a la República Federal de Centroamérica durante el turbulento período de 1830 a 1839, prócer de la Unidad Centroamericana. José de San Martín fue un militar y político argentino, siendo uno de los libertadores de Argentina, Chile y Perú. Es una de las dos figuras más trascendentes de las guerras de independencia hispanoamericanas junto a Simón Bolívar. Retratado aquí ante la grandeza de los Andes, contempla a su ejército dirigirse a la liberación. Si bien Leal es conocido por sus murales, también realiza pinturas sobre tela, grabados y litografías. Fue uno de los primeros mexicanos en utilizar varias técnicas diferentes y en crear pequeños modelos de sus obras para investigar la mejor manera de llevar a cabo sus obras monumentales. Por lo general, en sus murales utiliza pintura encáustica, lo cual resulta en colores ricos y transparente, con graduaciones sutiles y libres de claroscuros fuertes. El mural Neptuno encadenado fue realizado al fresco en 1936. Se encontraba a la entrada del aula máxima del Instituto Nacional de Panamá, frente a la zona del canal. El mural recrea un gigante que destaca al centro del muro y que representa al dios Neptuno, que cruza una esclusa del canal. El dios griego va encadenado por las fuerzas militares del imperialismo yanqui que lo sujeta. Aparece un soldado de la Armada norteamericana y un marín ebrio, en actitud lasciva, haciéndole requiebres a una prostituta morena de formas sensuales. El enorme buque insignia de la United Fruit Company, el Petén, atraviesa el canal. Sobre el personaje mitológico revolotean infinidad de aviones caza y de la esclusa sobresalen los enormes cañones que protegen esta zona de reserva señalada en un recuadro en el que se lee US Reservation Keep Out. En la parte superior se representa el capitalismo estadounidense, en la figura de Nelson Rockefeller, un anciano regordete que ríe satisfecho, al tiempo que sostiene en su mano izquierda el pliego del Tratado de 1903. Este personaje se encuentra cómodamente recostado sobre un racimo de bananas United Fruit Company y una enorme bolsa de monedas de oro vaciándose. Atrás se ven los rascacielos neoyorquinos de Wall Street y a sus espaldas el tablero de mandos de las compuertas del canal. A la orilla del canal, en actitud desesperada y como quien ve alejarse de sus manos las riquezas, aparece un mulato panameño. En la parte inferior del mural, sobre una pequeña caja de dinamita, está sentado un niño panameño que juega con un barquito de papel que contrasta con el descomunal buque y así se mofa del gringo guardián. Por su crítica radical al imperialismo y sus consecuencias de miseria y corrupción, este mural es una de las obras de arte de mayor impacto político real del siglo XX. Al progresar la realización de la obra, ya casi terminada en 1936, el doctor Méndez Pereira se atemoriza por el contenido del mural, aprobado por él inicialmente, ya que no existía ninguna diferencia entre el proyecto a escala y la pintura a tamaño definitivo, y llama al presidente de la República, doctor Juan Demóstenes Arozamena, para que lo vea. El pretexto aducido para justificar la destrucción del mural fue que, según el censo de 1903,
Panamá es oficialmente un país de raza blanca, y Leal había representado a Panamá con personajes mulatos. Se ignora el método utilizado exactamente por la picota militar enviada por el presidente Arosemena para destruir el Neptuno encadenado. Se presume que fue con cincel y martillo. Ramón Alba de la Canal nace en 1892 y muere en 1985. La primera cruz de México, o el desembarco de los españoles, fue pintado en 1922 en el Colegio de San Ildefonso. Su obra más grande e importante fue de 56 paneles de frescos en el monumento a José María Morelos en Janitzio, Michoacán, en 1938. De la Canal optó por utilizar la técnica del fresco, procedimiento que le resultó complejo, pues no lo conocía a profundidad. Incluso recorrió a Diego Rivera para pedir alguna asesoría, pero nos concedió una explicación tan complicada que nos desorientó más. En cuanto al tema, se sintió atraído por la pintura histórica y eligió representar el momento en el que Hernán Cortés plantó la cruz en la tierra que hoy pertenece a Tabasco, tal como lo detalló Bernal Díaz del Castillo en su relato. Decidido el motivo, elaboró una composición contrastante. En el fondo, exaltó los símbolos del Imperio Español, una carabela, estandartes y justo a la mitad una cruz en diagonal sostenida por personajes ataviados a la usanza española. Gente blanca y devota que contrasta con los indígenas, mujeres y hombres sometidos. Mientras unos abrazan la cruz, otros renuentes aparecen desnudos y desaliñados, símbolo de la barbarie con que se les etiquetó en las construcciones ideológicas decimonónicas, herederas del siglo XVI, con el fin de someterlo en nombre de la fe. Dentro del monumento, en los muros de la escalera que presenta 5 niveles, se encuentran distribuidos los 56 paneles que narran la historia de José María Morelos y Pavón y hechos de la independencia de México. ¿Sabían ustedes que este monumento es más grande que el Cristo Redentor de Río de Janeiro y el de la Estatua de la Libertad de Nueva York? De la Canal también incursionó en la técnica del grabado, realizando grabados en madera de hilo. Una de sus obras más relevantes es Plebe, la carátula de una publicación de Germán Liszt. También hizo retratos, óleos sobre tela, acuarela sobre papel, tinta sobre papel. El Café de Nadie, pintado en 1930, técnica al óleo y collage sobre tela, recrea la ocasión propicia para rememorar el centenario del surgimiento del movimiento estridentista en México y sus vientos de ruptura e innovación. Esta obra hace repensar desde la perspectiva histórica y artística contemporánea al grupo de escritores, poetas, pintores y escultores que, amparados por los chisporroteos de café y el humo de cigarro, dieron la pauta para el nacimiento, en el diciembre de 1921, de la vanguardia estridentista. En nuestra siguiente sesión veremos los 3 murales pintados en el edificio de la Secretaría de Educación Pública: Las Lavanderas de Jean Charlot, Los Santiagos de Amado de la Cueva
y Alegoría de la Virgen de Guadalupe de Fermín Revueltas.